Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Sabemos que tu palabra es medicina para nuestras vidas, para nuestros huesos, para nuestro espíritu, nuestra alma. Es la medicina, Señor, que sobrepasa todo, Señor. Es la medicina que levanta al enfermo, al que está enfermo del corazón, de las emociones. Y aún también es medicina para muchos que están enfermos, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y la oportunidad que tú nos das de poder estar en este lugar compartiendo de tu palabra y aprendiendo de ti. Gracias te damos, eterno Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda gloria y honra hacia ti, en el nombre de Jesús. Bendecimos también a aquellas personas, oramos por ellos, aquellas personas que nos ven en cualquier país del mundo. Que tu palabra llegue, ministre sus corazones. Y gracias por sus vidas y por sus oraciones que hacen hacia esta congregación. Abre tus ojos a la luz de Cristo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice, amén. Dice, amén. ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo, al enemigo y a su pueblo. Qué bendición. Vaya la palabra, Evangelio según San Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Y póngale cuidado lo que vamos a leer, lo que el Espíritu Santo o el Padre quiere hablar a nuestras vidas hoy. Y dice así el Señor en su bendita y santa palabra. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, Jesús no había ascendido todavía al cielo. Y ya Cristo dijo eso de que vendría. Cuando dicen el último día de la gran fiesta, eran 7 días de la gran fiesta. Se celebraban 7 días de la fiesta en el templo. Y en el último día Jesús se para y dice lo que dice la parte B. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén y amén. Vaya a Juan capítulo 14, ahí enseguida, y leamos el verso 15 y 16. Juan capítulo 14, verso 14, 15 y 16. Y dice así la palabra. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, aquí está hablando Jesús, ¿no? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién era ese consolador? Hablaba de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 16. El verso 17. Y el Espíritu de la verdad, cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros.
Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Qué quiere hablarnos el Señor? El Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. Algo que tenemos que entender como iglesia, y es muy importante entender esta doctrina. Cuando nosotros entendemos, la iglesia lo tiene claro, es importante que la iglesia y nosotros entendamos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en su pueblo, en su iglesia. No solamente mora, sino que habita con él. Habita, mora en nosotros, habita y permanece con nosotros. Entonces tenemos claro ahí, porque hoy en día la iglesia no entiende eso. Cree que el Espíritu Santo viene de vez en cuando y se va. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, habita en nosotros y permanece en nosotros para siempre. ¿Cuántos lo creen? Escuche esto. Desde el mismo día, desde el mismo instante que una persona decide aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador personal, desde ese mismo día, desde ese mismo instante, el creyente, el Espíritu Santo entra en esa persona, en el corazón de la persona, del creyente, y habita en esa persona. Desde el mismo instante. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, se arrepiente y lo acepta como su Señor y su Salvador, en ese mismo instante esa persona recibe al Espíritu Santo, entra en el corazón de esa persona y habita con esa persona. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Tú tienes que tener claro y entender que el Espíritu Santo mora con nosotros, anda con nosotros, duerme con nosotros, habla con nosotros. Entonces yo no entiendo por qué hay personas que dicen: estoy solo, sola, amargada, aburrida, deprimida, no sé qué camino coger. La pregunta es: ¿qué fue que recibiste cuando aceptaste al Señor como Salvador de tu vida? Tan pronto la persona recibe, vuelvo y reintegro y repito porque voy a seguir, tan pronto la persona recibe a Cristo, ahí mismo recibe la promesa del Espíritu Santo para siempre. No dice por unos días, ni por unos minutos, sino por un instante, no, sino para siempre. Vamos a ver cómo nos lo confirma. Juan el Bautista, según la afirmación de Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, busca, dice la Biblia que Juan el Bautista, Juan capítulo 1, mira lo que pasa ahí. Dice que según la afirmación de Juan el Bautista, la misión de Jesús abarca dos aspectos importantísimos aquí en la tierra. ¿Cuáles son esos dos aspectos bien importantes que nos habla Juan el Bautista, de los cuales el Señor abarca aquí en la tierra? El primero es perdonar, quitar el pecado de toda la humanidad.
es quitar, es limpiar a la raza humana. Cuando la persona recibe a Cristo, confiesa sus pecados, la misión de Cristo es morir en la cruz. Cuando Él muere, nos justifica delante del Padre, nos hace aceptos delante de Él, perdonando nuestros pecados, limpiando nuestros pecados, y nos hace una nueva persona. Y el segundo aspecto de Jesús es la llenura del Espíritu Santo sobre cada persona. Porque cuando la persona llega a Cristo, confiesa el pecado, esa persona dice que no va a quedar vacía, sino que el Señor mismo, dijo Jesús, me voy pero no os dejaré solos, sino que vendrá el Consolador sobre vosotros. O sea, que lo que hace es limpiarnos, justificarnos, perdonarnos, nos limpia, pero no nos deja vacíos, sino que viene la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros. Eso lo dice según Juan el Bautista, capítulo 1, verso 29 en adelante. Vamos a leerlo. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Primer aspecto, ¿a qué venía? A quitar el pecado del mundo, a limpiar la raza humana, a limpiar la maldad, el pecado. Y dice: este es aquel a quien yo dije que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, era primero que yo. Yo no le conocía más, para que fuese manifiesto a Israel. Por esto vine, dice Juan. Juan está hablando aquí: yo bautizado con agua. Yo he bautizado con agua. También dijo Juan. Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los dos aspectos, la misión que Juan presenta aquí eran dos. Primero era perdonar el pecado de ¿qué? Del mundo, a limpiar. Y después era ¿qué? A llenar con el Espíritu Santo. O sea, viene la promesa, ¿sí o no? Y hoy en día hay muchos cristianos que no han entendido que el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en la iglesia. Y entonces hoy en día la gente se la pasa buscando en eventos, congresos, cuando salen por ahí y dice: va a ser, ¿quién quiere la llenura del Espíritu Santo? Hoy se va a derramar el Espíritu Santo y va a llenar a todos. Si tú lo quieres, ve al congreso. Y mucha gente se la pasa de congreso en congreso, de campaña en campaña, buscando dizque la llenura del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿qué fue que recibió usted cuando aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador? ¿Qué recibió? La llenura del Espíritu ¿qué? Santo de Dios. Entonces no tenemos que estar nosotros buscando al Espíritu Santo que en tal parte dijeron hay campaña del Espíritu Santo y vamos para allá, y que el Espíritu Santo yo lo quiero. Ya lo tienes. Ahora sí quiero que haga algo. Pregúntele a la persona que está a su lado y vuelve y le repite al otro: ¿tú tienes al Espíritu Santo? Dígale: ¿tú tienes al Espíritu Santo? Pregúnteme a mí. Amén, porque Él está conmigo aquí. Él mora en mí. ¿Sí ve? Usted tiene al Espíritu Santo. Ahora, mirando esto,
Cuando tú tienes al Espíritu Santo, cuando tú crees que el Espíritu Santo mora en ti, tú eres consciente de que dentro de ti vive la persona más preciosa del Espíritu Santo. Cuando tú eres consciente de que Él vive en ti, de que Él está en ti, de que Él mora dentro de ti, tú ya no pecas deliberadamente. Tú ya no vives como quieres vivir. Tú ya no andas como quieres andar. Tú ya no haces lo que el mundo quiere que tú hagas. Cuando tú eres consciente de que el Espíritu Santo de Dios vive para ti, entonces tú te guardas y vives para Él. Porque eres consciente de que hay alguien dentro de ti, que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está en ti. Entonces ya no pecas, ya no adulteras, ya no fornicas, ya no tomas, ya no fumas, ya no dices groserías. ¿Por qué? Porque la tercera persona, el Espíritu Santo de Dios, está en ti, dentro de ti, mora contigo, anda contigo y duerme contigo para siempre. Eso es lo que la iglesia hoy en día no ha entendido. Entonces dicen, todos son creyentes. Por eso te dije, pregúntale si el Espíritu Santo está en ti todavía. Mora en ti. Porque si el Espíritu Santo morara en ti, no haríamos lo que queremos, ni lo que se nos venga en gana. Porque el Espíritu Santo dice que es ¿qué? Celoso. El Espíritu Santo se duele. El Espíritu Santo se contrista. ¿Y quién se contrista? Es la persona. Cuando a ti te lastiman, ¿qué pasa? Te contristas, te afliges, te duele el corazón, no puedes dormir, te sientes mal porque de pronto lastimaste a alguien y ya alguien te lastimó a ti. Así mismo es el Espíritu Santo. Se puede apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque cuando nosotros no entendemos que Él mora dentro de nosotros, entonces nosotros vivimos como se nos venga en gana. Pero eso la iglesia tenemos que cambiar. Tenemos que entender que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo del Dios vivo. Y es 3 veces santo, 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 santo. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre y mora en nosotros. Ahora quiero que entiendas claro esto. En el Antiguo Testamento era diferente. Era diferente. ¿Por qué? Nadie podía tener al Espíritu Santo permanente con ellos. En el Antiguo Testamento nadie podía tener al Espíritu Santo permanentemente con ellos. No. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía temporal y condicional. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo venía solo a una persona que otra tenía este don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanecía para siempre con esa persona, siempre y cuando cuidara la presencia del Espíritu Santo. De lo contrario, el Espíritu Santo se iba. Se iba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no vino sobre todo mundo, sino que venía en una que otra persona. Pero si esa persona en la que venía el Espíritu Santo no cuidaba al Espíritu Santo de Dios, no cuidaba su vida, el Espíritu Santo de lo contrario lo abandonaba y se iba. Hoy en día no. Hoy en día el Espíritu Santo permanece con nosotros
para siempre. Hoy en día tenemos el privilegio de que cuando Cristo muere, viene la promesa sobre nuestras vidas, que es la llenura ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Te repito, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, temporal y condicional. O sea, temporal y condicional era que si no cuidaban la presencia del Espíritu Santo, o sea, si no valoraban la presencia de Él se iba. Y lo vamos a ver con la palabra, que Él se iba. Es decir, que el Espíritu Santo se iba si no cuidaba el corazón de esa persona. Vamos a mirar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo venía no en toda persona, era temporal y condicional. Grábate eso, temporal y condicional. El primer ejemplo, vamos a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 10. Vamos a mirar aquí el primer ejemplo de que el Espíritu Santo vino sobre una persona temporal y condicional. El primer ejemplo que encontramos en la Biblia fue Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Mientras Saúl vivía conforme a la voluntad de Dios, hacía lo recto delante de Dios, obedecía a Dios, el Espíritu Santo estaba ahí con él. Pero cuando Saúl hace lo que a él se le dio la gana, dice que el Espíritu de Jehová se fue y vino un espíritu malo de parte de Dios. Vino un espíritu malo. Cuando dice un espíritu malo, ¿qué es? Un demonio que lo atormentaba a Saúl. Por eso es importante entender. Y mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 10 sobre esta persona que vino el Espíritu Santo. Verso 10. Primera de Samuel 10:10. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. ¿Con quién? Con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre quién? Sobre Saúl, dice, sobre él, con poder, y profetizó entre ellos. Mira esto. Saúl no solamente fue rey de Israel, sino que fue profeta también. Saúl fue profeta sobre Israel también. Y mire, dice el 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían, a quien, a Saúl, antes vinieron, vieron que profetizaba con los profetas. Y el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, dice. Ahí vemos que el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Sobre Saúl. Y no solamente fue rey de Israel, sino que también dice que profetizaba sobre el pueblo. ¿Sobre qué? Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl al principio obedeció conforme la palabra, conforme Dios le mandaba. Le decía: ve aquí, y Saúl lo hacía. Ve allá, y Saúl lo hacía. Pero un día Saúl hizo lo que a él le dio la gana. Y vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó ahí? Primera de Samuel capítulo 16. Veamos qué fue que pasó con Saúl. Verso 14 dice así: el Espíritu de Jehová, ¿qué? Se apartó, se fue, lo abandonó. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. ¿Qué espíritu era ese? Un demonio. Mira cómo el Espíritu de Dios venía no sobre toda persona, sino sobre algunas personas
Era temporal y condicional. O sea que tenían que guardarse para él. Pero ellos no lo hacían. Saúl no lo hizo. Entonces vino el Espíritu Santo y como Saúl hizo lo que le dio la gana, ustedes conocen la historia, yo no la voy a repetir. Y dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y se fue. Y ustedes saben cómo terminó Saúl sin la presencia del Espíritu Santo. Matándose él mismo. Se clavó una espada Saúl. Se mató. ¿Te das cuenta que es lo importante? Cuidar al Espíritu Santo de Dios. Otro ejemplo. Ahí en Primera de Samuel también. Después de Saúl, ¿quién vino? Vino el rey ¿qué? David. Después de Saúl vino David. David vino como rey también, como juez de Israel. Y David adoraba, y dice la Biblia que tenía el corazón conforme al de Dios. Dice que ministraba el corazón de Dios. El Espíritu de Dios vino ¿sobre quién? Sobre la vida de David. Vamos a mirarlo. Primera de Samuel ahí mismo, capítulo 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos desde aquel día en adelante. Léalo por favor, iglesia. El Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Primera de Samuel 16, 13. ¿Vino sobre quién? Sobre David. Sobre David. Dice, vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué pasó con David? Dice la Biblia que David recibe la presencia del Espíritu Santo. Dios lo unge, Dios le da lo poderoso, lo hermoso de él. Durante un tiempo David dice que tenía grandes batallas, un rey como David que conquistó grandes victorias. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo David se durmió, le pasó lo que le pasa a muchos hoy dentro de la iglesia, que menosprecian la presencia de Dios, que menosprecian la llenura del Espíritu Santo y viven y hacen lo que se les da la gana. Eso fue lo que le pasó a David. Dice un día que David se quedó ocioso. Le voy a contar medio poquito la historia para que usted se alinee. Dice que David estaba ahí, era rey, era el capitán, era el comandante del escuadrón, del ejército, de los soldados. Y un día le tocaba la guerra, pero como estaba tan cansado, pobrecito, dijo, ay, mañana yo no voy a la iglesia, es que estoy tan cansado. Dijo, yo mañana no voy a la guerra, es que estoy tan cansado. Toda la semana guerra y guerra, trabaje y trabaje. Dijo, mañana yo voy a descansar, yo no voy. Tan cansados, pobrecitos. Y dice que David se quedó y subió a la terraza, se quedó de ocioso, de perezoso. Y se quedó, y cuando de pronto le abrió la puerta de sus ojos y ve allá una mujer 90, 60 y se sienta y la manda a traer. Y dice que se llegó a Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Era la esposa de uno de los soldados de la guerra del escuadrón de David. Pregunto, ¿le importó eso que era la esposa de Urías Eteo? No, no le importó. Y dijo, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Y la mandó a traer y se llegó a ella. Y dice que al días más adelante Betsabé se dio cuenta, pero ella no había dormido con el esposo. ¿Y sabes qué hizo David? Dijo, no, dijo, mandemos a llamar a Urías, traiga a Urías, que venga Urías, que ya no esté más en la guerra. Dijo, y yo le voy a dar unos tragos y tú tienes que dormir con él y tener relaciones sexuales con él. Pero Jehová sabía y era perfecto. Y dice que Urías de pronto se tomó y no entró a la casa, sino que se quedó afuera. Cuando ya vio Urías, David, que no pudo con Urías meterlo a la casa y que durmiera con Betsabé, el mismo Urías, David le hace escribir una carta con Urías para que lo ponga al frente del escuadrón, al frente de la batalla. Y David mandó
al escuadrón para que mataran a Urías. Como decir, borremos el pecado. Borremos esto y borrón y cuenta nueva. Y hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántos David hay por ahí? Ociosos. Hacen lo que se les da la voluntad. Ya no oran. Ya no leen Biblia. Y ya abren esa puerta y Satanás entró en la vida de esa persona. David abrió la puerta. ¿Qué puerta abrió? La puerta de la fornicación, del adulterio. Y cayó David. Para no ir tan allá, usted conoce la historia que aún Dios utiliza al profeta Natán para descubrir el pecado de David que él creía que estaba oculto. Y le dijo, ¿qué piensas tú de esto y de esto? Y le dijo, no, David dijo, no, ese es digno de muerte. No hay más que hacer, dijo David. Y Natán le dijo, ese eres tú. ¿Ese eres tú? David dijo, ¿usted qué piensan? De fulano de tal. Dijo, no, que un día uno hizo esto. Dijo, no, ese hay que, como David era rey, dijo, no, ese hay que matarlo. Natán le dijo, ese eres tú. Dijo, por cuanto tú lo hiciste en oculto y en secreto, dijo, tus mujeres serán violadas a la luz del día en la plaza. Y todas las concubinas de David, su hijo Absalón, para no ir más allá, violó a ellas. Y la consecuencia le llegó a David. Después el hermano Amón se llegó y violó a su hermana Tamar. Le estoy relatando por encima la historia. David pensó que se había quedado quieto eso, pero la consecuencia le llegó porque le llegó. ¿Cuántos viven desordenadamente y piensan que con ir al Señor y decir, Dios mío, perdóname? Sí, Dios te va a perdonar, Dios te va a levantar, pero la consecuencia llega porque llega. A David le llegó la consecuencia. Acabó con todo. Y el hijo del pecado también murió. Ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó con David? David sabía que había pecado, David sabía que eso, y David sabía que el Espíritu Santo se iba a ir de él. ¿Y sabes qué hizo David? Salmo 51. ¿Qué hizo David? Salmo 51. David sabía que se iba a ir el Espíritu Santo de él. David sabía que había contristado al Espíritu Santo. David sabía que había lastimado al Espíritu Santo de Dios. David sabía que había menospreciado el Espíritu Santo con el cual fue ungido. David sabía y él lo menospreció, pero David se dio cuenta y dijo, no, ¿qué he hecho? Me volveré y pediré misericordia. Y la Biblia dice que David lloró amargamente. Amargamente. Los estudiosos dicen que más o menos lloró David un año. Estuvo en la angustia y en el dolor. Mira lo que dice Salmo 51. Verso 11. David sabía que el Espíritu Santo se iba a ir de él. ¿Y sabes qué hizo David? Va a los pies del Señor y le dice, no me eches delante de ti, le dice, y no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu, dice. No me eches delante de ti y no quites no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. David sabía. El problema es que cuando una persona hoy en día peca, sigue pecando y sigue normal y normal, como que piensa que Dios no lo está viendo. Dios está viendo todo lo que tú y yo hagamos aquí, debajo del cielo, debajo del sol. Así te metas debajo de las piedras, Dios lo ve todo. No ignores lo que haces a escondidas. Dios lo ve todo. Y la consecuencia llega porque llega. David perdió todo. David tenía en sus planes construir ¿qué? El templo para Dios, ¿sí o no? Y ya dejó todo preparado. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Le dijo, no, tú no, David. Tu hijo. ¿Quién fue el que construyó el templo? El hijo de David. A ver, ¿quién fue?
Ay, así es que iglesia, ustedes están en todas. Salomón fue el que construyó el templo, no David, porque David había derramado muchísima sangre. Tercer ejemplo, Amasaí. Usted dirá, ¿quién es ese Amasaí? ¿Sí ven? Si usted leyera la Biblia de pasta a pasta, me entendería quién es Amasaí. Amasaí era uno de los guerreros, de los soldados de David. Cuando David estaba en el monte allá escondido, que Saúl lo iba a matar, ustedes ya saben la historia que decían, que cantaban la canción, Saúl hirió ¿a quién? A miles y David a 10,000. Y ese celo le entró a Saúl y fue a buscarlo para matarlo. Entonces David se fue. Amasaí, dice la Biblia en Primera de Crónicas. Mire lo que dice Primera de Crónicas capítulo 12, verso 16 al 18. Le estoy diciendo y mostrando que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre toda persona. El Espíritu Santo no permanecía para siempre en el Antiguo Testamento, sino que venía temporal y condicional. ¿Qué dice ahí en Primera de Crónicas capítulo 12, verso 16 al 18? Dice, asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron al David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón se unirá, será unido con vosotros. O sea, como diciéndole, si habéis venido para ayudarme, bienvenidos, yo lo recibo. Pero si no habéis venido para ayudarme, váyanse porque corren peligro. Y mire lo que le dice. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin saber y sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de vuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu Santo vino ¿sobre quién? Sobre Amasaí, el jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz para con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. ¿Te das cuenta? Allí va Amasaí. Iba allá donde David iba con 30. Y David le dijo, si ustedes vienen en paz, yo lo recibo. Si ustedes vienen a ayudarme, yo lo recibo. Pero si ustedes vienen a entregarme, a llevarme para entregarme a mis enemigos, dijo, Jehová se levantará contra ustedes. ¿Y qué dijo Amasaí? Paz, paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino en ese instante sobre este varón y fue uno de los guerreros de David. Otro ejemplo de que el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento era temporal y condicional. No permanecía para siempre ni en toda persona venía. Sansón. La Biblia nos enseña que Sansón era el hombre más fuerte que ha existido sobre toda la tierra. Aquí hay algo muy importante, iglesia. ¿En qué consistía la fuerza de Sansón? En el cabello. ¿En qué consistía la fuerza de quién? De Sansón. ¿En dónde era? Oiga, mi hermano, le tengo una mala noticia. Eso es lo que nos han hecho creer. Pero la fuerza de Sansón no estaba en el cabello. Porque si la fuerza de Sansón fuera en el cabello, entonces ¿qué nos espera a nosotros que estamos quedando sin cabello? ¿Qué nos espera a los calvos que estamos nosotros? La fuerza de Sansón no provenía del cabello, del pelo de Sansón.
Ya le voy a mostrar de qué provenía la fuerza de Sansón y por qué era Sansón tan hombre fuerte sobre la tierra. ¿Ah? ¿Ya lo entendió? ¿Por qué? La fuerza de Sansón no era el pelo, como lo han hecho entender hasta el día de hoy y como muchos piensan que era el cabello. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo. Vaya a Jueces capítulo 14. Por eso es que amo a mi Señor, que la misma palabra nos muestra la verdad. Y a veces tumba muchas cosas que nos han enseñado que no está. Y usted le pregunta la historia a un niño y el niño dice, es que la fuerza de Sansón estaba en el cabello, era un hombre fuerte y tal y tal. Por ahí mi nieta se sabe la historia de Sansón también. Y mire lo que dice la palabra Jueces capítulo 14, verso 5 y 6. Aquí lo va a ver usted. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron allá a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él, dice. Ahora sí, un león venía ¿sobre quién? Sobre Sansón. Ahora sí, mire a ver si el pelo fue el que le dio la fuerza para destruir a Sansón. Y mire el verso 6. Y el espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora sí le pregunto, ¿de dónde dependía la fuerza de Sansón? ¿Sí ve? ¿Qué dice Zacarías 4:6? No es con pelo ni con fuerza, sino con el poder de su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No peleas tú ni con fuerza humana ni fuerza física, sino con el poder de su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, ¿de dónde provenía la fuerza de Sansón? Del Espíritu, ¿qué? Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era entregado temporalmente y condicionalmente a ciertas personas, no a todas las personas. Pero ahora vamos a ver qué pasó con Sansón. Ya vimos que era ungido con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que si venía un oso o un león, Sansón los acababa, los despedazaba, pero no era por el pelo, era el Espíritu Santo que estaba sobre él, el que le da poder y autoridad, el que le daba fuerza para derribar a los gigantes. Es tanto la fuerza que tenía Sansón que al último día, antes de morirse, para al frente de las dos columnas del palacio. Yo me imagino un edificio grande y el Sansón dice: Señor, hoy muera Sansón y los que no son, y dice que derribó aquel templo. Y ya le pregunto, ¿estaba con pelo? Le habían hecho la chuler ya. Entonces estamos claros que la fuerza de Sansón no era el cabello, era el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Sansón? El problema de Sansón es que era débil de las faldas. Veía a una mujer y se volvía como un caballo relinchón tras ellas. Ese fue el problema de Sansón. Las faldas, las mujeres. Cogió una, cogió otra y al último llegó donde la que lo casó, donde Dalila. Yo me imagino Dalila ya: ay, duerme conmigo, Sansón, tú ya no me amas. No, yo te amo, mi amor, yo te amo. Ay, dame la pruebita de amor, le decía Dalila. Y Sansón: no. Vuelto otra vez: no, es que tú no me amas. ¿No se ha dado cuenta así? Ay, dame la pruebita de amor. Ya es hora, llevamos 3 meses. Dame la pruebita de amor. Otros dicen: ay, vamos a orar para que el alma sea para el Señor y el cuerpo para mí, dice. ¿Usted no ha visto esos Sansones? Sansón, la debilidad de él eran las mujeres. Para no ir tan lejos, Sansón llegó a Dalila y lo perdió todo, después de tener la llenura del Espíritu Santo.
Mira lo importante que es no jugar con el Señor. Porque podemos tenerlo todo ahorita y en un segundo quedar sin nada, sin la presencia de Dios. Y por eso dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y por eso dice la Biblia que apartados de mí, nada que podéis hacer, dice, nada. Nada es nada. Viene Satanás, ¿sabe qué me impacta? Yo quedé leyendo la palabra. Al ser humano le cuesta ser obediente y someterse. A la iglesia le cuesta tener unidad en el espíritu. Satanás es obediente. ¿Y sabe qué es lo más lo más tremendo? Que los demonios viven en unidad, no andan solos. Usted ha visto ahí en la palabra que dice que cuando un demonio sale de una persona, ¿qué hace? Esa casa queda barrida, ordenada, limpia y todo. Y dice que el demonio que salió de ahí va y busca ¿qué? 7 demonios peores. Y ya no viene solo, viene en unidad, vienen unánimes. Vienen en un solo espíritu demoníaco ellos. Y ese no viene solo, se trae el espíritu de amargura, de soledad, de congoja, de tristeza, de menosprecio. Yo no sirvo para nada. Ahí está el demonio. ¿Y qué dice ahí? Mira cómo vamos aquí. Jueces capítulo 16, por favor. Ahí adelantico. ¿Qué pasó Sansón? Sansón jugó con la unción, jugó con el Espíritu Santo. Sansón creyó que conforme se escapaba las otras veces, que como Dios le perdonaba y estaba ahí, entonces él pensó, dijo, esta vez será lo mismo. Pero Dios tiene un límite. Dios tiene límite. ¿Qué dice Jueces capítulo 16? Verso 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego despertó él del sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía ya que Jehová se había apartado de él. No sabía que el Espíritu Santo se había ido. No sabía que el Espíritu Santo que estaba en él, que le dio las fuerzas para luchar con una quijada matón y hace tantos. Ese Espíritu Santo lo abandonó y se fue. Porque el Espíritu Santo no mora, no habita en una persona que esté en pecado y que viva practicando el pecado y que viva viendo pornografía, que viva tomando, que viva fumando, que viva aún viendo pornografía, porquerías del mundo. El Espíritu Santo no estaba ahí con Sansón. Se apartó y se fue. Ahora le pregunto, ¿tiene el Espíritu Santo en usted? Te hablé y te mostré sobre el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo era temporal y condicional. Y no sobre todo mundo vino. Si tú no, ellos no guardaban, las personas que recibían el Espíritu Santo los abandonaba y se iba. Decía, si te veo ni me acuerdo. Chao pues. Pero ahora tenemos un privilegio muy grande nosotros. En el Nuevo Testamento ya no es así. En el Nuevo Testamento viene la promesa del Padre. Viene la promesa del Padre que es el Hijo a redimir a la humanidad, a perdonar el pecado, a justificarnos delante del Padre. Pero también Jesús viene y cumple, que es la llenura del Espíritu Santo. Y por eso dijo, me voy, pero no os dejaré solo, sino que vendrá el Consolador y estará con vosotros por 2 días. ¿Qué dijo? Estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o sea, para siempre. Él habita, mora y permanece contigo, camina contigo. Donde tú vas, Él está. Lo que tú haces, Él lo ve. Entonces no piense que lo que usted haga a escondidas, el Espíritu Santo no está ahí. Alguien dijo estas palabras con todo respeto, nosotros tomamos como ignorante al Espíritu Santo, pero más bruto es usted, dijo, que no se da cuenta que Él está ahí con usted. Es dura esa palabra, pero es la verdad.
Hermanos, si el Espíritu Santo, la iglesia, fuera consciente de que el Espíritu Santo está en nosotros, créame que nosotros caminaríamos de otra forma, adoraríamos de otra forma, como dice Juan 4:23. Y ahora es que el Espíritu busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores, dice Dios, busca que le adoren. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se mete a una taberna a bailar? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se echa cervezas, fuma? ¿Usted cree que Él hace eso? Él no hace eso. ¿Usted cree que el Espíritu Santo consulta a brujas o brujos? Eso no hace Él. Pero lastimosamente la gente, la iglesia, no toda persona, pero la mayoría de las personas no han entendido que el Espíritu Santo mora en ellos, está con ellos. Y por eso es que muchos hacen lo que se les da la gana y viven como se les da la gana. ¿Qué pasa ahora en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo mora, ya no es temporal, ya no es condicional, no es temporal. Mira lo que dice Juan. Estamos en el Nuevo Testamento ya. Juan capítulo 14, verso 15 y 17. Al 17, si me amáis, guardad mis ¿qué? Mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para qué? Para siempre, para siempre. Y en el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Yo pregunto, una persona que diga que va a la iglesia, peca, ¿le conoce al Espíritu Santo? ¿Ha recibido el Espíritu Santo? No, no le conoce. Porque si le conociera, si él supiera que el Espíritu Santo está en él, en ella, no pecaría, no haría lo que se le da la gana. Pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros, dice. Qué tremendo. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? ¿Cuántos conocen el Espíritu Santo? Vamos, iglesia, amén. Porque desde el momento en que usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo inmediatamente pasa a habitar en usted, en su corazón. ¿Y para qué habita? Para ayudarlo a hacer la voluntad del Padre y ayudarlo a que sirva al Señor. El Espíritu Santo vino de los creyentes, la promesa en Hechos, cuando usted ve que dice que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en el aposento y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Esa era la promesa del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, no estén tristes, no estén tristes, porque no van a quedar solos. Vendrá el Consolador, el cual los guiará a toda la verdad. ¿Quién es el que los lleva a la verdad? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos redarguye. Usted se ha dado cuenta cuando uno peca, cuando uno falla, hace algo o se aira o grita. ¿A usted no le ha pasado que a veces se lastima, se siente mal, viene como un frío sobre su vida y dice la embarré y la embarré? ¿Usted no ha vivido eso? Yo sí he vivido eso, hermanos. Si usted no ha vivido, pase acá al frente y lo adoramos. Sí he vivido porque lastimamos al Espíritu Santo de una o de otra forma. Lastimar al Espíritu Santo no es solamente que adultere, fornique. Lastimar es que fume, tome, que reniegue, que diga mentiras, chisme, que calumnie. Ahí usted ya está lastimando al Espíritu Santo de Dios. Entonces todos los días lo lastimamos, pero hacemos lo que hizo David, volvemos a él. ¿Qué dice el verso 30 en Juan 7? Vuélvete ahí atrás, por favor. En el verso 37 dice así: en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ojo con esto, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno. ¿Qué fue que le dijo el Señor a la mujer samaritana? Juan capítulo 4, vuelva hacia ahí atrás. Juan capítulo 4, léalo por favor. Juan capítulo 4, mire lo que pasó ahí. Verso 13 y 14. Aquí Jesús se le presenta a la mujer samaritana.
¿Y dónde estaba la mujer samaritana? ¿Hacia dónde iba? ¿Dónde estaba? Iba a sacar agua del pozo de Jacob, del pozo que había cavado Jacob. Y la mujer samaritana iba allá porque tenía sed. Y mire lo que le dice Jesús ahí en el verso 13 y 14. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del pozo, la agua que sacaban del pozo, o el agua natural, o el agua de llave, o el agua de donde sea, dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, decía, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para vida eterna. Dijo Jesús: yo, mujer, es agua, ese pozo al que tú vas. Le dijo: esa agua volverás a tener sed. Y todos, hermanos, sabemos que sin agua es imposible la vida física. ¿Sí o no? Sin el agua natural es imposible la vida física. ¿Usted ve una persona en el desierto sin agua? El agua es importantísima para la vida física. Uno cuando llega cansado lo primero que busca es ¿qué? Agua. ¿Ustedes se acuerdan de como el ciervo brama? Que bramaba era por agua, saciar su sed. Y Jesús le dice a la mujer samaritana: si tú tomas de esa agua volverás a tener sed, pero si tomas de la que yo te doy. Y la mujer samaritana le dijo: ¿y de dónde? Si no tienes con qué sacarla. ¿Qué pozo? ¿De cuál me vas a dar? ¿No es que este pozo fue el que cavó nuestro padre Jacob? Pues que no tienes presente eso, le dijo. Yo me imagino que la mujer samaritana diría: este está loco. Pero loca estaba ella, porque no entendía de qué agua le hablaba Jesús. Es imposible vivir la vida física sin agua. De igual modo también tenemos la necesidad espiritual, que solo Jesucristo puede llenar la necesidad espiritual en un ser humano. Así como hay necesidad de agua física, que es imposible vivir sin agua física, es imposible vivir sin el agua que da la presencia del Señor. Tenemos necesidad de esa agua espiritual. Cuando tú crees, Cristo es la fuente que calma la sed. Cristo es la verdadera fuente de la vida y el único, escucha, que puede proveer las necesidades del hombre. Él solo puede encontrar alivio en el corazón. Él es el único. Cuando usted está mal, cuando usted está dolido, cuando usted está quebrantado, cuando usted está fatigado, está desesperado, ansioso, ¿qué hace? ¿Va y se toma 2 vasos de agua y le pasa? No, tenemos una necesidad ¿qué? Espiritual, y el único que puede saciar esa agua es el Señor Jesucristo. Esa sed espiritual. Cuando está mal, cuando está afligido, ¿a dónde va usted? Al Señor, y encuentra alivio. ¿Para qué? Para su corazón, para su alma. Ahí encuentra la agua que el Señor le ofrecía a la mujer samaritana. Y el agua que dice en Juan 7, ahí lo leímos, que dice, en la parte B dice: si alguno tiene sed, venga y beba. Venga y beba. Hoy en día mucha gente trata de saciar, de llenar sus vacíos buscando en los pozos del mundo. Entonces mucha gente está desesperada y lo primero que busca en el pozo del mundo, el alcohol. Entonces consume su vida en el alcohol y dice que se olvida de los problemas en ese instante, y cuando le pasa la borrachera o la jartera, que jartó cerveza como yegua soleada, al otro día vuelve a ser el mismo infeliz que era antes de empezar a tomar. ¿Cuántos buscan que es que la felicidad en la droga? Mientras se meten su cacho de marihuana, eso vuelan como aviones, están en la nave. Cuando se despiertan están esperodados y un golpe contra el piso. Vuelven a ser los mismos vacíos que eran antes de empezar a buscar la felicidad en cualquier pozo del mundo. Otros quieren buscar llenar su felicidad del mundo, satisfaciendo
su área sexual, sexo ilícito en cualquier parte. Pero duran 5 minutos y se les acaba eso. Y vuelven a ser los mismos vacíos y las mismas vacías que eran antes de iniciar aquello. La única persona, la única fuente que puede llenar tu vacío, llámese como llame, es aquel que es la fuente de nuestras vidas. Es Jesús. Por eso Él dice, si alguno tiene sed, no está hablando de sed física, porque ahorita usted va a un supermercado y encuentra botellones de agua, cómprese 2 y llévelos para la casa. Jesús no está hablando de esa agua. Jesús está hablando de un agua espiritual, de un agua que sana las heridas, sana, alivia el corazón, que sana las heridas causadas por el hombre. Esa sed espiritual, la cual el hombre no puede llenar en cualquier pozo, sino solamente en la fuente llamada Jesucristo de Nazaret. A Él. Cuando tienes un problema, ¿dónde vas? A Él. Una circunstancia, ¿dónde acudes? A Él. Pero muchos buscan los pozos del mundo, dizque para llenar, saciar su infelicidad o su problema. ¿Quieres ver? Leamos unos textos. Él es la única fuente. Mateo capítulo 11. ¿Qué decía en Juan? Decía, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Y beba, decía. ¿Qué decía él? ¿Qué dice Mateo capítulo 11? En Juan decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es la fuente inagotable. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los cargados, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es cargados? Trabajados. Usted tiene un problema en su casa con sus hijos, su familia, con las finanzas, y usted ¿qué hace? Se carga, ¿sí o no? Se desespera, se angustia, porque hay cosas que cubrir y no la hay. Entonces usted se desespera, y en vez de buscar la fuente, va el ser humano a buscar la fuente en el pozo del mundo, en el pozo equivocado. ¿Y qué dice ahí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. ¿A dónde debemos de ir cuando tenemos angustias? ¿Donde el vecino, donde la vecina? ¿A dónde? Al Señor, a la fuente. Decirle, Señor, no puedo más, me atormenta esto, no puedo con este pecado, no puedo con aquello, he tratado de dejarlo, pero no puedo, ayúdame, Señor. Tu palabra dice que venga a ti, Señor, y aquí estoy, Padre. Otro, Isaías, por favor. Isaías capítulo 55. Mira lo que es Dios tan lindo. 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿A quién llama el Señor? A todos los sedientos espiritualmente. No es que vaya, ay Señor, deme agua y golpee la roca como hizo Moisés. No, no va a haber esa agua literal. A todos los sedientos, venid a mí, dice, a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Pregunto, ¿a cuántos nos ha sostenido el Señor cuando no tenemos una moneda de 50 en el bolsillo? ¿A cuánto nos ha proveído el Señor? Que no tienes para mañana echarle a la olla, pero ahí está Dios. Ahí está Él. Porque has comprado, dice, sin oro y sin dinero, dice, y Dios te ha sostenido. Él es.
¿Qué dice Isaías 44? Verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Ojo con esa agua, ¿no? Yo derramaré agua sobre el sequedal. ¿Qué dice? Yo daré agua, daré descanso sobre aquella persona que esté sedienta, que tenga problemas, dificultades, sobre el sequedal, dice. Y aclara ahí, dice, y ríos, ¿qué dice? Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, dice. Él es el único. Ahora sí, el creyente debemos saber y entender que somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no es temporal ni condicional, no es temporal hoy en día. El Espíritu Santo permanece hoy con nosotros para siempre. Habita en nosotros, mora en nosotros y anda con nosotros. Entonces yo no entiendo cuando la gente se va a los congresos que es que a la llenura del Espíritu Santo. Yo no entiendo cuando una persona dice es que ando sola, vacía, afligido, solo. ¿Cómo así que solo? Y entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a mí me preguntan, Señor, ¿y usted vino solo? Le digo, solo yo. Andamos 4. ¿Quiénes son? Padre, Hijo y el Espíritu Santo y este servidor. Yo nunca ando solo, ni me he visto solo en la vida. Desde que yo acepté a Cristo, yo entendí que Él está conmigo a donde quiera que yo vaya. Si yo lloro, Él llora. Si yo me entristezco, Él se entristeza. Si hay un triunfo, el triunfo es de Él para siempre. Y si estoy pasando momentos difíciles, Él es el que me sostiene en su brazo y me sustenta. Él es. El Espíritu Santo, el creyente debe saber que somos templo del Espíritu Santo. Y vamos a leer unos textos, no más. ¿Qué dice Primera de Corintios, por favor? Primera de Corintios capítulo 6. Capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6. El que tiene el Espíritu Santo, ya le dije, no peca deliberadamente. El que entiende que el Espíritu Santo está en él, ya no peca deliberadamente, ya no adultera, no fuma, no toma, no ve pornografía, no se masturba, nada. Porque tiene el Espíritu Santo. Cuando un joven se masturba, él está en la carne, él no conoció al Espíritu Santo. Cuando una persona ve películas de pornografía, ese todavía está en la carne, no conoce al Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 6 verso 18 en adelante? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿De qué está hablando? Si usted se aira, ¿de qué está hablando? Está hablando fuera del cuerpo, ¿sí o no? Pero si usted fornica, adultera, tiene relaciones ilícitas fuera del sexo, del hogar, perdón, usted ya está fornicando. Dice, huid de cualquiera. El hombre comete, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios es. No sois vosotros, dice, porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son ¿de qué? ¿De quién es ese cuerpo que usted tiene? Primeramente usted es templo de Dios. Y del resto ese cuerpecito es de su cónyuge. También. Eso está en Corintios capítulo 7 cuando habla el deber al conyugal, sí o no, al matrimonio. Dice, mujeres, no os neguéis los unos a los otros, sino que esto. Entonces dígale esto, ese cuerpecito no es suyo, mi amor, me corresponde. Ven para acá. Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. ¿Qué dice ahí? ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? No sabéis, dice. ¿Hasta cuándo seguiréis pecando, viviendo desordenadamente, haciendo lo que les da la gana? Dice, ¿no sabéis? Si alguno destruyere, dice el verso 17, el templo de Dios, él
le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es del templo de Dios? Vosotros. Entonces debemos entender que somos templo del Espíritu Santo, iglesia. No voy a ahondar mucho, solamente le voy a leer los textos. Efesios capítulo 2. Ahí adelantico está. Efesios capítulo 2, verso 22. ¿Qué dice? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, que somos nosotros templo, morada, en nosotros vivimos, el Espíritu Santo vive, mora en nosotros, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué dice Efesios 4, verso 30? ¿Qué dice? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. No contristéis, dice. El Espíritu Santo mora. Esperamos que saliendo de esta puerta, de este lugar, entendamos que no estamos solos, que el Espíritu Santo mora en nosotros, anda con nosotros y se da cuenta de lo que hacemos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses? Ahí adelantico nomás. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. No apaguéis el espíritu, no apaguéis al espíritu, dice. No lo apaguéis, no menosprecéis la profecía, no menosprecie el don, no menosprecie el consolador que es el Espíritu Santo. No lo apaguéis, dice. ¿Estamos claros ahí, iglesia? ¿Sí o no? Qué tremendo. Ahora sí, aquí terminando. Todo creyente tiene que tener al Espíritu Santo. Todo creyente que hace la oración de fe tiene que tener al Espíritu Santo. Si alguno no lo tiene, peca y peca y peca, pregunto, ¿esa persona tiene el Espíritu Santo? Pregúntele a la persona que está a su lado. Si una persona peca continuamente, hace lo que vive a sus riendas sueltas, ¿tiene el Espíritu Santo? ¿Usted qué dice? El tal ni le conoce, dice el Señor. El tal no le conoce. Porque cuando una persona le conoce, no peca ni vive como se le da la voluntad. Ya no le ahondo más, solo le doy los textos. ¿Qué dice Romanos 8? Vuelva hacia allá atrás. Romanos capítulo 8, verso 8 y 9. ¿Qué dice el Señor? Y los que viven, o sea, los que no le conocen, los que pecan deliberadamente, los que hacen su voluntad, estos no le conocen al Espíritu Santo. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué? El Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. O sea, pregunto, ¿cómo una persona que diga que va a la iglesia, levanta las manos, canta bonito, lee Biblia, ora y peca deliberadamente, aquel no es cristiano y nunca ha nacido de nuevo? La pregunta por lo tal, el tal no tiene el Espíritu Santo, nunca le ha recibido, porque vive como se le da, ¿qué? La gana, así en español. Lea el verso 9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él, no le ha conocido, dice. Si lo ve ahí clarito, ¿no? Ahora sí, último y termino. El cristiano verdadero refleja los frutos del Espíritu Santo. Refleja. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Ahí atrasito. Leemos ahí. Miren los que tienen al Espíritu Santo.
Los que moran, los que son los que entienden que son morada, habitación del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23. Dice así el Señor: mas el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor. ¿Lo tiene? Gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y el verso 25 dice: y si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Andemos en Él. Si decimos que somos cristianos y hemos nacido de nuevo, vivamos como verdaderos cristianos. Hagamos lo que a Cristo le agrada y no vivamos como se nos dé la voluntad. Eso es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia hoy en día. El cristiano verdadero nunca hace el mal. El cristiano verdadero nunca habla mal de nadie ni chismosea mal de nadie. El cristiano verdadero no anda metido en chisme ni en pleitos. El cristiano verdadero jamás peca deliberadamente. Jamás. Padre, dile: te doy gracias, porque eres bueno, maravilloso Rey. Alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.